afirmarse de cualquier manera en la vida, ¿no? Yo lo veo así. Y hay misterios, misterios que con los que uno tiene que aceptar que vive. Nuestro porvenir depende desde luego de cosas muy imponderables. Yo ahora digo que las locuras hay que hacerlas con cierta prudencia, ¿no? De mi propio camino y fue con una influencia de la literatura norteamericana. Y nostalgia por las zapatillas de don Gaspar. Pues finalmente llegué a... Cantaban en el baño, le recitaba a Martí. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado, robaría esta calle que es anterior a mí y a todos. Ella devuelve mi mirada inservible, la de hace apenas 15 o 20 años, cuando la Casa Verde envenenaba el cielo. Por eso es cruel dejarla recién atardecida, con tantos balcones como nidos a solas y tantos pasos como nunca esperados. Aquí estarán siempre, aquí los enemigos, los espías aleves de la soledad, las piernas de mujer que arrastran a mis ojos lejos de la ecuación de dos incógnitas. Aquí hay pájaros, lluvia, alguna muerte, hojas secas, bocinas y nombres desolados, nubes que van creciendo en mi ventana mientras la humedad trae lamentos y moscas. Sin embargo, existe también el pasado, con sus súbitas rosas y modestos escándalos, con sus duros sonidos de una ansiedad cualquiera y su insignificante comezón de recuerdos. Ah, si pudiera elegir mi paisaje, robaría esta calle recién atardecida en la que encarnizadamente revivo y de la que sé con estricta nostalgia el número y el nombre de sus 70 árboles. Esa primera población de Montevideo estuvo integrada, unos dicen 30, otros dicen 50 familias canarias. Y algunos años después, la primera población, digamos, hacia el interior, se llamó Canelones, que también fue fundada por canarios. Y hoy se da el caso curioso que a los de Canelones, a los de Montevideo sí se les dice montevideanos, pero a los de Canelones no se les dice canelonenses ni nada por el estilo, sino que se les dice canarios. Mi padre, por ejemplo, era de Canelones y en el ámbito de los amigos se le decía el canario Benedetti, ¿no? Pero hoy en día se ha extendido más. Como esa era la primera población del interior, después como extensión a todos los que venían del interior le decían canarios. Y hoy es un canario de Paysandú, canario de Salto, canario de Río Negro. Los del interior son canarios. Jueguese por la vida, colabore con oncología, una realidad a la vida. Aunque nacido en una ciudad del interior, vivo en Montevideo desde los 4 años.
Como mis personajes, soy un montevideano de clase media y solo me siento medianamente seguro cuando trabajo e imagino con ellos, a partir de ellos o a partir de mí mismo como montevideano. ¿Quién de nosotros?, La tregua, Gracias por el fuego, El cumpleaños de Juan Ángel, son novelas de Montevideo, allí ocurren. Y también es montevideana mi última novela, La borra del café, aunque esta vez se trate de un Montevideo de la primera mitad del siglo. Entre aquellos primeros títulos y este último hay varios más, escritos en el exilio: La muerte y otras sorpresas, Con y sin nostalgia, Primavera con una esquina rota, Geografías y otro de cuentos, Despistes y franquezas, escritos ya en mi desexilio. Aún en la novela y en aquellos relatos que fueron escritos fuera de Montevideo, Montevideo sigue estando presente. Mis personajes siguen siendo mis montevideanos de clase media, solo que ahora están desarraigados, lejanos, nostálgicos. No son los mismos, claro, ya que están inmersos en otra tradición, otro contorno y a veces incluso otra lengua. Y en esa operación osmótica siempre hay algo que madura, algo que se marchita y algo que renace, pero de todos modos algo que cambia. Los boliches del Cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Y en la poesía conversacional lo más importante yo creo que es establecer un modo de comunicación con el lector. A veces porque se dirige concretamente al lector y otras veces simplemente porque usa un lenguaje sencillo, claro, que colabora, que facilita la comunicación del tema que trata con su lector. En la poesía conversacional creo que es muy importante que el lector no se siente ajeno a lo que el poeta le está diciendo, más bien se siente aludido y no eludido por el poeta. Y eso yo creo que es uno de los rasgos más importantes de ese tipo de poesía. Montevideo, 15 de noviembre de 1955. Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvías, muy señor nuestro por la presente. Yo tuve un libro del que podía leer 25 centímetros por noche, y después del libro la noche se espesaba y yo quería pensar en cómo sería eso, de no ser, de caer como piedra en un pozo. Comunicamos a usted que en esa fecha hemos efectuado por su cuenta. ¿Quién era? Sí, mi madre se acercaba y prendía la luz y no te asustes, y después la apagaba antes que me durmiera. El pago de 312 pesos a la firma Menéndez y Solari, y solo veía sombras como caballos y elefantes y monstruos casi hombres, y sin embargo aquello era mejor que pensarme sin la savia del miedo, desaparecido como se acostumbra, en un todo de acuerdo con sus órdenes de fecha 7 del corriente. Era tan diferente, era verde, absolutamente verde y con tranvías, y qué optimismo tener la ventanilla, sentirse dueño de la calle que baja, jugar con los números de las puertas cerradas y apostar consigo mismo en términos severos. Rogámosle acusar recibo lo antes posible. Si terminaba en 4, 13 o 17 era que iba a reír o a perder o a morirme de esta comunicación a fin de que podamos, y hacerme tan solo una trampa por cuadra, registrarlo en su cuenta corriente, absolutamente verde y con tranvías, y el prado con caminos de hojas secas, y el olor a eucaliptus y a temprano. Saludamos a usted atentamente, y desde allí los años, y quién sabe. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca. Artigas es un personaje muy puro para nosotros. Es un poco como para los cubanos José Martí. O sea, un personaje en el que no hay una sola tacha que hacerle en todo su historial. En cambio, en Rivera, Lavalleja, Oribe,
hay algunas tachas, sin perjuicio de que promedialmente sean personajes positivos de nuestra historia. Artigas, entre algunos de sus adelantos ideológicos, dictó en 1815 lo que se llamó el Reglamento Provisorio, en el cual 3 años, para que ustedes se ubiquen, ¿no? 3 años antes de que naciera Marx, hizo una reforma agraria, repartiéndoles tierras a los pequeños campesinos y estableciendo que los negros libres, indios, zambos y criollos pobres deberían ser los más privilegiados. Así decía en el Reglamento Provisorio. Paradójicamente, un síntoma de que fue progresista esa reforma agraria que dictó Artigas, que fue la primera reforma agraria que se hizo en toda América, es que a pesar de ser ensalzado en todas las escuelas como el héroe nacional, nunca, bajo ningún gobierno, ni blanco ni colorado, la dirección de Catastro reconoció a esos campesinos los títulos de propiedad de la tierra que aquel héroe nacional les había otorgado. Nunca esa gente ni sus descendientes consiguieron el reconocimiento catastral. Esto es síntoma también de la hipocresía con que se maneja el culto a los personajes históricos, algo que no se restringe a mi país, sino que ha pasado con muchos otros países de América Latina. En 1870 vino el primer dictador en Uruguay, que fue el coronel Latorre, y que, cediendo a las presiones de los ganaderos, fue el que inauguró las alambradas, que hasta ese momento no estaban separados, no estaban limitados los grandes campos, las grandes estancias, como se dice allá. Y entonces resolvió que todas esas grandes propiedades, todos esos grandes campos se alambraran. Eso dejó a los gauchos, que eran criollos con un poco de sangre india y sangre española también, los dejó un poco al margen de la vida nacional, porque ya no podían andar así a campo traviesa como habían andado antes. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. José Valle Ordóñez, que viene por su apellido de familia catalanas, es una figura que domina medio siglo de la política uruguaya. Nació en 1856 y murió en 1929. Fue una de las figuras de los políticos más queridos por la población en general. Yo todavía recuerdo, cuando murió, yo tenía 8 años, recuerdo a mi padre llorando a mares, fue la única vez que lo vi llorar así, y recuerdo también el sepelio que fue medio pueblo detrás de la carroza fúnebre. De modo que era un tipo verdaderamente popular. Era un hombre grandísimo, enorme, una especie de gran mueble, una especie de armario. La figura de Valle Ordóñez es una figura importante y positiva hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque creó cierto estilo un poco hipócrita en la vida nacional. Hay que responsabilizar a sí mismo al Partido Colorado de cierta inexactitud con que se vertió al estudiantado y al pueblo en general la historia nacional. Evidentemente, en esa socialización de servicios públicos, ahí se detenía la actitud progresista de Valle Ordóñez y del Partido Colorado, porque nunca afectaron al gran latifundio ni legalizaron tampoco ellos la reforma agraria que hizo Artigas. De modo que en cuanto a la tierra no fueron progresistas los colorados ni Valle Ordóñez, que fue su mentor. En lo que sí fueron positivos fue en el ambiente de libertad. Libertad de prensa, libertades públicas, libertad sindical. Valle Ordóñez defendió siempre la libertad sindical, el derecho a la huelga y a los paros de los obreros. Incluso él defendió ese derecho cuando la huelga y los paros eran contra su gobierno.
La dictadura duró 11 años y provocó uno de los éxodos más masivos de que se tenga noticia, no en el Uruguay, sino en el mundo. De un país de 3 millones de habitantes, aproximadamente 1 millón de uruguayos fueron al exilio, la tercera parte del país. La mayoría por motivos políticos, pero también hubo una parte que por motivos económicos, porque el Estado de la vida comunitaria, el Estado económico era muy malo, ¿no? Fue una dictadura muy dura, murieron muchos en la tortura, no hubo esas matanzas que hizo la dictadura argentina o que hacía Stroessner en Paraguay durante muchos años, que directamente agarraban a la gente y la fusilaban, la mataban. No, ahí se les murieron muchos en la tortura. Entre ellos, por ejemplo, el subdirector del semanario Marcha, Julio Castro, que era un gran educacionista, técnico de la UNESCO y demás, y bueno, que era un hombre que sufría el corazón, que se había tenido un infarto, y en el primer submarino que le hicieron, el submarino que le metían la cabeza en el agua y lo dejaban ahí, y en el primer submarino que le hicieron parece que se murió. Bueno, y así murieron muchos presos, una estudiante, Susana Zabalzagaray, que era asmática, también cuando la iban a meter en el submarino, ella les advirtió, mire que aquí yo me muero porque soy asmática. ¿Qué vas a hacer asmática? Y la metieron y se murió. Bueno, y así, pero muchos, sobre todo jóvenes, muchos jóvenes, perecieron en la tortura. En lo que tiene que ver con la cultura uruguaya se dividió en dos, los que se quedaron adentro y los que tuvimos que salir. Los que se quedaron adentro no era porque colaboraran con la dictadura, se pueden contar con los dedos de una mano los intelectuales o la gente de la cultura que colaboró con el gobierno. Claro, esos pocos que accedieron a colaborar a veces tenían más de un puesto, a veces, como era por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pero en general, unos de los que se quedaron porque estaban presos. Hubo muchos intelectuales, cantantes, gente de teatro, por ejemplo, el elenco del Teatro El Galpón, que era el teatro más prestigioso que había en Uruguay, no solo le confiscaron las 2 sedes que tenían, que habían sido compradas por suscripción popular, sino que además los pusieron preso a todo el elenco. Bueno, entonces hubo pintores, escritores, cantantes en el exilio. Y bueno, creo que trabajamos bastante todos en el exilio, en una doble función, tratando de que la cultura uruguaya siguiera viviendo, pero también denunciando a esta dictadura. Este es un poema, en realidad es una letra de canción que tiene música de Favero y lo cantaban Che Guevara y otros más lo cantan. Se llama Quiero creer que estoy volviendo, que es cuando volví después del exilio a mi país. Es del 84. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores. Me quedan 2 o 3 viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda, y no siento vergüenza, nostalgia del exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida? La madriguera linda que es la vida, culpable o inocente. Vuelvo y se distribuyen mi jornada las manos que recobro y las que dejo. Vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Propios y ajenos vienen en mi ayuda. Preguntan las preguntas que uno sueña. Cruzo silbando por el santo y seña y el puente de la duda. Me fui menos mortal de lo que vengo. Ustedes estuvieron, yo no estuve.
Por eso en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora y el fuego propio y la ceniza ajena y el entusiasmo pobre y la condena que no nos sirve ahora. Vuelvo de buen talante y buena gana, se fueron las arrugas de mi ceño, por fin puedo creer en lo que sueño, estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces, ustedes van curando sus heridas, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Vuelvo con la esperanza abrumadora y los fantasmas que llevé conmigo y el arrabal de todos y el amigo que estaba y no está ahora. Todos estamos rotos pero enteros, diezmados por perdones y resabios, un poco más gastados y más sabios, más viejos y sinceros. Vuelvo sin duelo y ha llovido tanto, en mi ausencia, en mis calles, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.